Porque por el estatus, el presidente Castillo no puede simplemente ser arrestado. Y por tanto, tampoco se puede solicitar una detención preliminar o una prisión preventiva. Esto es aún más cerrado porque las prisiones preventivas solo se solicitan cuando se encuentra la investigación en una etapa más avanzada, que es el de la investigación preparatoria. Entonces, es imposible, jurídicamente imposible, y no contra el presidente, sino contra cualquier ciudadano, solicitar una prisión preventiva en una etapa preliminar. Pero algo que sorprendió, Pedro, fue que el día de ayer, recuerda que Benji Espinosa dijo el presidente no va a asistir a la fiscalía. Hoy día fue en la mañana, Eduardo Pachas y Benji Espinosa hicieron ese despliegue junto con la portátil y llegó. Pero no llegó para hablar ni para presentar pruebas porque él es investigado, no es testigo, sino llegó para simplemente guardar silencio y decir que es inocente. Habló un poco, según lo que explicó su abogado Benji Espinosa, pero luego ante las preguntas e interrogantes de la fiscal, guardó su o apeló a su derecho de guardar silencio. Para hablar sobre eso estamos con el abogado penalista Andy Carrión. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, Exitosa. Muy buenas noches, Katiuska y Pedro. Gracias por la invitación. Por favor, ¿hasta qué punto, en el caso del presidente Pedro Castillo, es dable y necesario que guarde silencio frente a estas imputaciones gravísimas que pesan en su contra? Si es que hablamos desde el punto de vista estrictamente jurídico, Pedro, al ser el presidente, hoy en día ya el primer presidente en ejercicio en funciones investigado, también se le aplica las prerrogativas que tiene un investigado. Esto es asistir a la declaración que tome la fiscalía y ejercer su derecho a guardar silencio como lo ha realizado, tal como han referido también sus propios abogados. No obstante, aquí también debemos de tener en cuenta no solamente el elemento jurídico, sino también las obligaciones que como presidente tiene Pedro Castillo. Naturalmente, existen dos tipos de análisis, ¿no? Y yo creo que el jurídico debe estar por sobre el político el día de hoy. Así es, entonces el presidente se declaró inocente, le dijo a la fiscal Benavides, no pertenezco a ninguna banda criminal, no soy el jefe de ninguna banda delictiva y ahora guardo silencio porque es mi derecho. Algunos parlamentarios han dicho que significa obstrucción a la justicia. ¿Esto es correcto o no es correcto? Esto de ninguna manera, si uno evalúa o valora el solo hecho de guardar silencio, no podría constituir algún tipo de obstrucción a la justicia, correcto, puesto que constitucionalmente y en el Código Procesal se garantiza esa prerrogativa del imputado. Lo que sí puede suceder es de que en su oportunidad la Fiscalía evalúe una serie de indicios que puedan apuntar a una obstrucción a la justicia. Por ejemplo, el hecho de que su asesor principal, Weber Camacho, llame a o se comunique con un medio de comunicación a efectos de desprestigiar a la fiscal de la Nación. Luego, seguidamente, que alguno de ellos participe, por ejemplo, sus ministros, en tratar de desconfigurar el equipo que apoyaba a la fiscalía y además que guarde silencio. Por sí solo, el guardar silencio no podría servir para justificar algún tipo de medida que parte de la obstrucción a la justicia, pero sí en ocasiones puede ser tomado en cuenta por ella en una valoración global. Claro, pero doctor Carrión, el guardar silencio además necesita ser justificable. Le pregunto esto porque muchos apelan siempre a la no autoincriminación. Si no me puedo autoincriminar o no debo autoincriminarme, entonces yo guardo silencio para evitar entrar en una contradicción o inculparme de manera directa con mi respuesta. En el caso del presidente Pedro Castillo, ¿tiene que cumplir alguna condición extraordinaria específica para que él diga no voy a declarar? De ninguna manera. Puede ser incluso la elección arbitraria del decir, bueno, esta pregunta simplemente no la voy a responder, en esta otra guardo silencio, en esta otra sí, o simplemente guardo silencio respecto al pliego interrogatorio que presenta la Fiscalía. No se necesita justificar del por qué alguien guarda silencio, por qué en esta ocasión el presidente se va a autoincriminar y es por ese motivo precisamente de que va a guardar silencio, ¿no? El Código Procesal ahí es muy estricto en señalar de que no debe de existir ningún tipo de justificación, sino que uno en cualquier momento como imputado, como investigado, puede apelar a guardar silencio. ¿Y en qué se diferencia el doctor Carrión cuando en su momento la primera dama Lilia Paredes también
usó este derecho de guardar silencio y entendimos en su oportunidad, y creo que conversamos con usted sobre ese tema también, que ella básicamente no quería autoincriminarse y tampoco terminar inculpando a su esposo, que es el presidente, el principal investigado. Se entendió que bajo esa lógica la primera dama había guardado el silencio correspondiente. Y en el caso del presidente... Sí. Eso podría entenderse hasta de dos formas, ¿no? Primero, y para trazar la línea diferenciadora entre ambas declaraciones, es que la primera dama se rehusó a prestar su declaración. Acudió a la fiscalía, pero se rehusó a prestar su declaración. Cosa muy distinta a que uno participe de la diligencia y sostenga de manera expresa en cualquier pregunta que se le vaya a formular, es decir, dejar que la fiscalía realice sus preguntas y decir, voy a guardar silencio en cada una de ellas que se está formulando. Esa es la diferencia, es por ello que el fiscal en su oportunidad, Rafael Vela, cumplió con enviar un oficio y por el cual la primera dama se encuentra ahora investigada por omisión de colaboración con la justicia. Así es, además que el principio básico de una investigación es conocer la verdad. Y no sé cuánto sume que uno calle. Además, recordemos que frente a este caso, Bruno Pacheco ha dicho que el presidente ha recibido $20.000. Entonces, me convendría a mí como presidente dar mi verdad, mostrar pruebas y contrarrestar lo que ha dicho Bruno Pacheco. Algunos de sus colegas dicen que la estrategia de la defensa legal, tanto de Espinosa y de Pachas, es ganar tiempo. Yo quiero comprender para qué quieren ganar tiempo, para qué querían presentar ayer esta tutela de derechos para que el presidente no vaya. Yo creo que aquí la defensa del presidente Castillo está actuando con extrema cautela, ¿no? En el sentido del que ya se sabe que existen 3 colaboradores eficaces, el último de ellos, Bruno Pacheco, que aún sigue prestando su declaración ante la Fiscalía en este procedimiento especial de colaboración eficaz, y lo que no quieren es simplemente verse sorprendidos con algunas preguntas para las cuales realmente no se han preparado a responder. Uno entiende de que como presidente de la República, y si se sabe inocente, debiera de simplemente brindar la declaración y no acogerse a este derecho al silencio. Pero desde el punto de vista jurídico, ya sus abogados deben tener esta estrategia, pero yo entiendo de que se trata más bien de dilatar ello, tal como acabas de señalar, Katiuska, a efectos de que puedan conocer toda la información que se va a desprender de las carpetas de colaboración eficaz que se han formado en estos casos. Porque al día de hoy, esas carpetas de colaboración eficaz son inaccesibles incluso para la defensa del presidente. Son procesos especiales que se siguen en reserva hasta que la Fiscalía vea por conveniente, por ejemplo, utilizar algunas de esas declaraciones como para solicitar alguna medida cautelar o solicitar algún tipo de diligencia específica, pero la defensa no tiene, sino hasta entonces, la obligación de guardar reserva sobre ello. No tienen acceso, tienen la obligación de guardar reserva, y creo que eso ha llevado a la defensa del presidente Castillo a que no se aventuren a prestar la declaración sin tener toda la información que han vertido los colaboradores eficaces. Sin embargo, doctor Carrión, ¿a la Fiscalía le complica la investigación si el presidente no quiere declarar? Si el presidente acude y guarda el silencio como un derecho ante el Ministerio Público. No necesariamente, porque jurídicamente se debe entender la declaración de un imputado como un elemento de descargo, ¿no? Es decir, es su derecho del investigado de defenderse contradiciendo, por ejemplo, las imputaciones que se hacen en una determinada denuncia o las imputaciones, como en este caso, que hayan referido los 3 colaboradores eficaces. Eventualmente, la Fiscalía puede abrir nuevas líneas de investigación, por ejemplo, en determinadas contradicciones en las que incurra el investigado como el presidente, o en ocasiones, si es que falsea algún tipo de información dentro de su declaración. Pero debe entenderse más bien la declaración del presidente Castillo como un derecho a su defensa. A ver, yo quiero hacerle 3 preguntas cortitas. Si el presidente Pedro Castillo no se presentaba, algunos de los abogados decían, bueno, se puede pedir impedimento de salida del país, se le podría pedir prisión preventiva, y también quiero preguntarle el tema de peligro de fuga. La oposición dice que consideran que existe peligro de fuga por esa reunión que ha tenido el presidente con un canciller mexicano a filos de la medianoche. ¿Esto podría ser considerado, por favor, para la fiscal? Son 3 preguntas cortitas.
que invaden Sí, mi mente. sí, yo también he oído las opiniones de algunos otros penalistas en el sentido de que ameritaría, en el caso del presidente Castillo, solicitar algún tipo de medida cautelar, como el impedimento de salida del país o la prisión preventiva, ¿no? Pero eso no es correcto, ¿no? Es poner un Correcto. poco la carreta por delante de los caballos, ¿no? Es decir, yo quiero que el presidente Castillo deje el poder, la vacancia, y en base a eso vayamos viendo qué estructura jurídica armamos, ¿no? Yo creo que hay que ir con calma en el sentido de decir, miren, tenemos el artículo 117 de la Constitución, y no solamente ello, sino la inviolabilidad del presidente a su estatus presidencial, y también la inviolabilidad y la incapacidad de arresto respecto al presidente. Es decir, si el presidente no se hubiera presentado, por ejemplo, el día de hoy a rendir su declaración, y tampoco a la segunda vez o a una tercera, no hubiera sido posible arrestarlo como a cualquier ciudadano y llevarlo a declarar coactivamente, solo para que cumpla con esa diligencia, porque por el estatus el presidente Castillo no puede simplemente ser arrestado. Y por tanto, tampoco se puede solicitar una detención preliminar o una prisión preventiva. Esto es aún más cerrado, porque las prisiones preventivas solo se solicitan cuando se encuentra la investigación en una etapa más avanzada, que es el de la investigación preparatoria. Entonces, es imposible, jurídicamente imposible, y no contra el presidente, sino contra cualquier ciudadano, solicitar una prisión preventiva en una etapa preliminar. Eso es un jurídico imposible. Entonces, no solo para el presidente, como digo, sino para cualquier ciudadano. Lo que debe de darse, quizás una solución, estemos o no de acuerdo con el presidente Castillo, es quizás una solución política, pero hemos visto de que esta también es complicado, porque no existen los votos suficientes en el Congreso de la República, y además todos los candados que tiene la figura presidencial recogidos en la propia Constitución Política del 93. Doctor, para terminar por mi parte con una pregunta más. El abogado Eduardo Pachas y también en su momento Benny Espinosa y el propio presidente Pedro Castillo constantemente alegan una violación del debido proceso en las investigaciones de su contra. ¿Qué significa violación del debido proceso? Y si es que la participación del presidente el día de hoy ante la Fiscalía realmente garantiza el debido proceso que se le sigue en su contra. Yo creo que es importante, previo a la conceptualización del debido proceso, Pedro, reparar en el hecho de que, si bien es cierto, se le encuentra investigando al presidente Castillo ya en 5 carpetas, ¿no? Y la fiscal de la Nación ha advertido que también está evaluando una 6ª carpeta en contra del presidente, debemos de resguardar el derecho de defensa y un debido proceso en contra del presidente, a favor del presidente, puesto que si no le darían armas para que el presidente pueda alegar más bien una persecución, cosa que algo se puede advertir también de un último tuit en contra de la fiscal de la Nación, ¿no? En el sentido de que están desmantelando un equipo de fiscales y que eventualmente, y ese es el trascendido, sería más bien una especie de cortina de humo, ¿no? Entonces, ¿qué es el debido proceso? Es resguardar las garantías propias del investigado en una investigación, en este caso fiscal. Por ejemplo, que él esté acompañado de su abogado, que sea correctamente citado, que se le permita acceder a la carpeta para que arme correctamente o estructure correctamente su estrategia de defensa, entre otras que tienen que ver únicamente con resguardar sus derechos que están recogidos dentro del Código Procesal y también dentro de la Constitución. Al no hacerlo, y al ser esta arbitraria, se dice que no estaría actuando de acuerdo al debido proceso. Ya, pero doctor Carrión, y esas condiciones se han cumplido con el presidente Pedro Castillo en su totalidad, o a medias, o no se ha cumplido. Yo creo que hasta ahora sí la fiscal de la Nación viene cumpliendo con estas medidas, sobre todo para garantizar la defensa del presidente Castillo, pero que también la fiscal de la Nación tiene que ser muy cauta, ¿no? Puesto que, por ejemplo, hubo un dilema acerca de dónde iba a declarar el presidente Castillo. Y al ser, digamos, el primer presidente en funciones que se encuentra investigado, existe un limbo procesal de cómo uno debe interpretar las normas respecto al presidente de la República. Y el hecho de pedir que él vaya a declarar a la fiscalía o que la fiscalía vaya a Palacio Presidencial genera este halo de digamos, dicotomía entre dos poderes del Estado, aunque, bueno, la Fiscalía no es en rigor un poder del Estado, pero en rigor, si uno ve la realidad, es un poder
determinante en muchas ocasiones, y eso hace de que se crea como un halo de persecución infundada. Y eso es lo que debemos de evitar en realidad, porque por tratar de vacar al presidente lo más rápido posible puede crearse un escenario perfecto para que, por ejemplo, él busque asilo en cualquier otro país. Eso tiene que ver también con el comentario que hace un momento realizó Katiuska acerca de que se reúne con un canciller, ¿verdad? Casi a medianoche. ¿Para qué? Sería la pregunta ya a esas horas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Sandy Carrión. Cierro con esta pregunta, sí o no, nada más, porque frente a lo que hemos observado, estas reuniones y que el presidente se victimiza, ¿existe o no peligro de fuga para usted hasta el momento? Hasta el momento, no, desde mi punto de vista, aún no al menos. Eso no significa de que el día de mañana, por ejemplo, surja algún elemento importantísimo que se deba de valorar. Y hablo siempre desde la perspectiva jurídica, ¿no? Porque incluso he oído en el Congreso de la República que se le ha impedido salir a Colombia y todo el mundo alegaba el peligro de fuga. Pero ese peligro de fuga no era un peligro de fuga sustentado jurídicamente, sino más bien desde el ámbito político. Pero al día de hoy existen algunos indicios que sí pueden quizás apuntar a la obstrucción a la justicia. No es nada fácil escuchar que el asesor principal del presidente Castillo trata de alguna manera deslegitimar la actuación fiscal. Es su círculo cercano. Yo creo que existen más elementos de obstrucción a la justicia que de peligro de fuga. Doctor Carrión, muchas gracias por la comunicación. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.